Buenas, hoy continuamos con nuestra historia de Escocia dentro del relato que estamos haciendo en el viaje por las Islas Británicas. Habíamos visto cómo ellos en la batalla de Boyne pierden todo, pierden una parte muy importante de su acervo histórico, la pierden ellos, la pierden los irlandeses, pierden los jacobitas, toda esta alianza que habían hecho los escoceses Jacobites con los irlandeses, todos católicos contra Inglaterra, la van a perder, irlandeses y escoceses contra Inglaterra, y esto va a ser una debacle para ellos. Luego, una vez más, lo van a intentar los escoceses en Culloden, y en la batalla de Culloden ahí sí pierden cualquier oportunidad histórica de volver a tener una salida, un estado escocés. Entonces después alcanza a ver una última reina escocesa, que es Ana Estuardo, pero para evitar que las rebeliones se sigan dando y que el espíritu jacobita vuelva a salir de los albores de la historia de Escocia, como suele suceder, hacen una alianza y unen las dos coronas. La unión de las dos coronas se va a conocer como la Gran Bretaña. O sea, lo que nosotros llamamos la Gran Bretaña es la unión de las dos coronas, la de Escocia y de la de Inglaterra, y con eso sellan el asunto, y con eso se acaba la posibilidad histórica de una nación escocesa. Hasta nuestros días, como les digo, eso nada está escrito, pero por lo menos Escocia, como la conocemos, deja de existir cuando se fusionan las dos coronas y se crea la Gran Bretaña en 1707 y les quitan el parlamento, que no volverán a recuperar sino hasta 1999. Oh, flower of Scotland, when will we see your lake again? That fought and died for your wee tale and glen, and stood against him, proud Edward's army, and sent them homewards to think again. En la batalla de Culloden es cuando van a perder todos los grandes clanes escoceses de la Highland. Esos Highlanders tenían la idea de volver a poner en el trono a un rey Estuardo, que era Jacobo. Jacobo II iba a ser el rey Estuardo, que iba a recuperar la nación escocesa, que iba a volver a la corona escocesa, que iba a sacar a los ingleses del trono de Escocia. Él era el ungido, el que iba a recuperar todo, y los que creen en él van a armar un ejército que se llaman los Jacobitas, the Jacobites. Este ejército de los Jacobites, que se arma entre todos los clanes escoceses de la Highland, entre todos los que tienen cada uno una falda, un tartán, es como llamamos a los Celts, y cada uno de esos Celts, de esos tartanes, tiene unos colores, y cada uno de esos colores es distintivo de un clan, y cada clan tiene un apellido. Unos son MacLeod, otros son MacLeod, o que son McIntyre,
Estos clanes que tienen historias muy antiguas, que cada uno tiene su escudo, tiene su heráldica, tiene su permanencia, y son un punto de identidad muy importante y son aliados naturales de los irlandeses porque a estas alturas del partido tienen un enemigo común que son los ingleses, porque los ingleses están tratando de someter a Irlanda a un mundo protestante y apoderarse de la isla. Y ahí, pues después de la batalla de Boyne realmente lo logran. Y al mismo tiempo van a tratar de someter a los escoceses para que sean protestantes, para unificar la corona, para que los manden desde Londres, para que se acabe la nación escocesa como un posible estado nacional en la época en que ya surgen los estados nacionales. Entonces, Irlanda y Escocia están luchando por lo mismo. Están luchando por su identidad, por su lengua, por su historia, por ser católicos, por ser independientes, por no ser parte de Inglaterra. E Inglaterra tiene la decisión de someterlos a ambos. Y a los escoceses les toca más berraco, todavía más duro, porque ni siquiera tienen un mar de por medio, ¿eh? O sea, no es sino que suban para arriba y allá los encuentran. Entonces esto nos va a llevar a un enfrentamiento con los jacobitas. Y en nuestra historia de Outlander, cuando empecemos a hablar de eso, ahí exactamente James Fraser es un jacobita. Y todos los compañeros de los clanes de donde va a estar nuestra protagonista Claire son Jacobites. Y los que los van a apoyar son los franceses. Y los franceses los apoyan porque los franceses también son católicos y también quieren por ahí una influencia en el reino de Escocia. Mejor dicho, están franceses, escoceses e irlandeses contra los ingleses. Y esto se ve en el clásico de fútbol del Glasgow. Todavía sigue siendo un problema futbolero. Todas estas rivalidades se van a expresar actualmente en los equipos de fútbol. Por eso uno en Londres encuentra letreros en los bares que dice que no puedes entrar con colores al bar. Porque si entran los colores del equipo de fútbol estás armando un tropel. Entonces resulta que estos se van a dar años de guerra, años. Y hay un momento en que en la batalla de Culloden, así como la batalla de Boyne, termina con la autonomía irlandesa católica en la isla de Irlanda. O sea, con la batalla de Boyne, francamente empieza una guerra entre los irlandeses y los ingleses que no va a tener tregua hasta 1998, que es cuando se firman los acuerdos del Viernes Santo entre Inglaterra e Irlanda. Otro tanto pasa con los escoceses. Con los escoceses la batalla de Culloden va a ser la aniquilación de todos los clanes de la Highland. Todos van a quedar derrotados y muertos. Y eso va a ser una herida histórica muy brava, lo que hace que el imaginario de la Highland y de los escoceses con sus gaitas y sus faltas, los tartanes, siga siendo muy importante. Entonces, ¿qué van a hacer los escoceses después de esto? Los aniquilaron. Además, esta pelea de los clanes que era era con el valor de las flechas y de las lanzas y todo, frente a la disciplina de los británicos. El ejército británico para esa época ya tenía una disciplina militar muy grande y eran muchísimos más, pero numéricamente hablando eran muchísimos más, porque la misma condición geográfica de los escoceses hacía que no fueran muchos los que pudieran vivir ahí. En esos hielos no pueden vivir muchos, pregúntele a los escandinavos que son poquitos. Entonces, y vivían aislados unos de los otros, cada uno tenía una autonomía de su tierra. Cuando se van a enfrentar a un ejército así de organizado, como el que van a hacer los británicos, no pueden contra esa estructura militar y los aniquilan. Y esto se va a poner tenaz, porque una vez que los aniquilen, ya no van a poder usar los tartanes porque hay una ley que permite a cualquiera dispararle al que tenga un tartán, un helt. Entonces ellos se vuelven ilegales en su propia tierra, como también lo serían los irlandeses después de la batalla de Boyne.
y además les prohíben el idioma, entonces ellos no pueden hablar gaélico, sino que tienen que hablar inglés, que es la lengua de sus enemigos en ese momento. ¿Sí? Entonces, ante la debacle, ante la caída estrepitosa y terrible de todos los clanes escoceses de la Highland, hay dos posibilidades: o usted se va o se asimila. Pero como estaba no puede quedar porque ya es imposible, ¿ve? Entonces va a haber una diáspora escocesa hasta el confín de la tierra, hasta los McDonald's. Sí, vienen, o sea, por todas partes. En Estados Unidos hay muchísimos y los apellidos escoceses son un jurgo. Ellos son muchísima gente, muchísima. Jurgo decimos nosotros cuando son muchas cosas aquí en jerga colombiana. Y entonces resulta que la diáspora, como te digo, no está identificada porque no está unificada alrededor de una identidad nacional como sí está la diáspora irlandesa. Pero ellos están por todas partes. Entonces, ¿qué hacen? Pues se terminan anexando a los ingleses, pues, porque ¿qué hacemos? O sea, no es que los acabaron. Entonces, los ingleses terminan apropiándose de muchos relatos de la identidad escocesa. Sí, y por eso es que les digo que ver al príncipe de Gales vestido con las faldas escocesas no deja de ser un poco curioso, cuando eso fue realmente lo que más prohibieron cuando los acabaron. Entonces ellos cogen sus gaitas, cogen sus faldas y se anexan. Porque ¿qué hacen? Los que se quedan en la isla. Y los que se quedan en la isla van a tener una historia dentro de la historia de Inglaterra. Esto va a durar tanto tiempo que en la batalla de Waterloo, donde Wellington va a derrotar a Napoleón Bonaparte, todavía en la batalla no quedaba claro si el regimiento de los escoceses iba a pelear del lado de Wellington o iba a pelear del lado de Napoleón. Eso hasta ahí no estaba definido. Finalmente resultan apoyando a Wellington y peleando con él de su lado, y Napoleón va a ser derrotado en Waterloo. Eso nos da un punto de quiebre donde ellos van a meterse con los ingleses. Una vez que se meten con los ingleses, se van a meter en todas las guerras inglesas, y en los museos de Escocia uno ve ya con orgullo cómo los escoceses se metían en todas, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en todas. Van a pelear los escoceses porque finalmente son pueblos guerrerísimos también. Entonces se meten allá. Pero los escoceses tienen lo suyo. Los escoceses tienen uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la filosofía, David Hume, el que va a escribir el Tratado sobre el Entendimiento Humano. Ellos van a tener a Thomas Reid, ellos van a tener al famoso economista Adam Smith, que es el que va a crear la teoría fundamental de lo que va a ser el capitalismo, ese man escocés. Y van a tener a un tipo que se llama James Watts. Y este señor Watts va a ser el que invente la máquina de vapor. Aquí tenemos la interrupción de lo mítico. Cuenta la leyenda que los gremlins eran unas figuras amables y empáticas con los humanos y solían acompañarlos en toda su curiosidad y en sus inventos. Que los gremlins siempre estaban del lado de los humanos en todas estas aventuras, pero resulta que se cansaron de que los humanos no les dieran crédito en todo lo que ellos los ayudaron a descubrir. Dicen que fueron los gremlins los que atrajeron la atención de Watts sobre la tetera en la cual el vapor botaba la tapa, y él dijo: eso es una fuerza de movimiento que nos va a dar el origen a uno de los fenómenos más determinantes en la historia reciente, que se llama la Revolución Industrial. Pero los gremlins se cansaron de que los hombres nunca los nombraran, sino que se atribuyeran todos los inventos que los gremlins les han ayudado a descubrir, y se voltearon en contra de los hombres y se decidieron a hacerle daño a las máquinas. Entonces, cuando un motor no funciona
y al desbaratarlo se dan cuenta que fue un tornillo lo que no funcionó. Ese es el gremlin. El gremlin es el que hace el nudo de madera donde está pasando el aserrador, ¿sí? Donde está pasando la cuchilla y no se estanca el nudo de madera. Ese es el gremlin. Las máquinas pueden presentar fallas que no tienen ninguna explicación. Cuando una máquina presenta fallas que no tienen ninguna explicación o una mínima, eso se llama el efecto gremlin, porque los gremlins se cansaron de que los humanos no lo reconocieran. Razón por la cual los pilotos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial llevaban un muñequito al lado en el avión que era un gremlin para evitar que el efecto gremlin fuera a hacer de las suyas a la hora de un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Y esos son escoceses, los gremlins. Entonces, escocés es el antropólogo Lord Camps, es Tom Reid, es Francis Hutchinson, es el lingüista Lord Mondebot. O sea, los escoceses van a ser muy importantes en todo lo que va a ser la gloria de Inglaterra. Una parte muy importante de la gloria de Inglaterra son los escoceses. Y cuando uno va a los museos en Edimburgo, hay un museo de Escocia que le cuente a uno quiénes de todos los que se llaman ingleses ante el mundo son en realidad escoceses. Y esto va para los músicos, porque Annie Lennox y Ian Anderson de Jethro Tull son escoceses, y esto va para los actores, porque Sean Connery es escocés, era escocés y reivindicó esa identidad siempre. Esto va para Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle era escocés. Entonces ellos de todas maneras tienen su beta en donde aclaran quiénes son escoceses. Entonces, los escoceses se van a volver un punto fundamental de todo el desarrollo de Inglaterra, desde el punto de vista cultural, económico, financiero, el petróleo, el gas del Mar del Norte. Todo eso va a ser muy importante para el desarrollo de Inglaterra y le va a dar a Escocia también un papel importante, y después van a volver a tener de nuevo su parlamento. Entonces, bueno, ahí más o menos vamos a llegar a buenos términos hasta cierto punto con los escoceses. Los escoceses van a ser los mineros. Esta gente va a desarrollar toda la industria del carbón, que va a ser una fuente fundamental de la revolución industrial. Norte de Inglaterra y Escocia van a ser las tierras del carbón y del acero, y van a ser el motor de la revolución industrial, y van a ser, digamos, los más importantes durante toda la industria de los altos hornos y de las siderúrgicas, y van a ser los que van a contribuir fundamentalmente a que Inglaterra sea una potencia, no solamente durante toda la era de la revolución industrial, sino que se pueda reconstruir como potencia después de la Segunda Guerra Mundial en términos de siderúrgicas y de fábricas, y van a ser esa beta de la gran economía británica. Depende de los escoceses en una gran medida también, y de la gente del norte de Inglaterra, que está muy cercana a ellos. Hay una figura que para los escoceses es la figura más siniestra de todas. Ellos tienen la teoría de que de todas maneras los ingleses han hecho todo lo posible por destruir su nacionalismo en todas las ocasiones que se les ha presentado la oportunidad de hacerlo, y que nunca han dejado de querer aplastarlos. Ellos dicen crush us as a nation, aplastarlos como una nación, y que la última, ellos dicen que ellos son los que los experimentos sociales los hacen con los escoceses, que primero va y le hacen las maldades a los escoceses, que luego le van a hacer a los irlandeses, porque saben que en Irlanda eso estalla, pero primero lo ensayan con Escocia para medirle la temperatura y como para pedirle el aceite a la vaina, y que la última vez que los ingleses de verdad intentaron aplastarlos como pueblo fue con la era Thatcher. Margaret Thatcher. Y volvemos a las mismas. Desde el punto de vista de Inglaterra, Margaret Thatcher fue una mujer que fue muy importante para ellos como imperio, para ellos como nación. Tienen para ella una consideración especial dentro de su historia. Desde el punto de vista de los escoceses, ella fue el último intento de los ingleses de acabarlos. ¿Por qué? Porque cerró las minas de carbón
y de acero. Y al cerrar las minas de carbón y de acero, destruyó la economía de los escoceses. Cuando está llegando el cambio de la era de la informática y el Internet será en el futuro la medida del desarrollo de los pueblos y no los altos hornos y las siderúrgicas que dependían del carbón y del acero. En 1984 va a haber un año de huelgas en todas las minas de Escocia y del norte de Inglaterra. Va a ser una época de huelgas enorme para ver si logran parar la destrucción de su modo de vida que durante 200 años había sido tan importante para ellos. Es una huelga tremenda, es una epopeya que ellos tienen y la pierden. Y todas las minas las van a acabar y los escoceses van a quedar en la mala. Sobre esto hay una cantidad de películas. Sobre el momento en que están cerrando las minas y lo que le va a pasar a los huelguistas, tanto de Escocia como del norte de Irlanda, como del norte de Inglaterra, está para el norte de Inglaterra Billy Elliot, que es la historia de un niño que quiere ser bailarín. Lo mandaron a estudiar boxeo, pero él quiere ser bailarín de ballet en la época en que su padre y todos los mineros están perdiendo la batalla. Está, desde el punto de vista de Escocia, Full Monty. Es una comedia, pero es una comedia súper dramática que se hace en todas las minas ya cerradas y las fábricas completamente ya abandonadas de lo que fue un sector industrial muy pujante. Por un lado, hay una película hermosa que tiene que ver con esta época, pero que nos va mucho más hacia Gales. Vamos a hablar de ella cuando estemos en Gales, que se llama Pride, Orgullo. Ese cuento se los he hecho en Gales, pero tiene que ver con este contexto. Hay otra que se llama la última banda, que es una banda de un pueblo que va a celebrar el último concierto antes de que cierren el pueblo. El cierre de las minas y de acero y de carbón no quiere decir que esto no haya sido una industria muy contaminante, lo era. Pero era la forma de vida de más de 200 años de un pueblo que se inventó la revolución industrial. Eso va a ser, digamos, el último apocalipsis de los escoceses. Después de la caída más o menos, eso es del mismo tamaño en la memoria de ellos que la destrucción de Culloden. Sí, entonces para ellos Margaret Thatcher es realmente la verdadera villana, razón por la cual ellos van a perder las elecciones. Después de esta huelga, Margaret Thatcher sí la va a perder. Ella se hizo reelegir con la guerra de las Malvinas, pero son los escoceses los que van a crear el voto castigo contra la Thatcher y van a quitar en ese momento el partido Tory, el partido conservador del poder, y va a subir después un tipo de origen escocés, no inmediatamente, pero después va a subir un tipo de origen escocés que llamamos Tony Blair. Entonces, los escoceses están entretejidos en la historia de Inglaterra por todo lo anteriormente expuesto, ¿sí? Y tienen ellos tienen esta identidad tan poderosa y tienen esa identidad que tiene que ver, como les digo, con los colores de las faldas escocesas. Cada uno de esos colores representa un clan, con los tintes con los que los hacían. Ellos tienen que ver también con los símbolos de la heráldica, de los blasones, con el bonete que llevaban en el hombro. Todo eso sigue siendo una parte muy importante de su historia. La batalla de Culloden sigue siendo un referente terrible, como el cierre de las minas. Y todo esto, ellos van a crear ese estado mental. A partir de todas estas historias, van a ser una parte fundamental de la historia de Inglaterra hoy día. Y resulta que ellos hicieron un plebiscito para ver si se salían del Reino Unido. Porque lo que le digo, entonces ellos quieren ser escoceses, entonces dicen, pues que nosotros le damos a Inglaterra mucho más de lo que Inglaterra nos da a nosotros, porque nosotros les damos el gas, les damos el petróleo del Mar del Norte, les damos un montón de cosas y ellos no solamente se aprovechan de todos nuestros recursos, sino que se apropian de nuestros recursos y de la narrativa y todo, y nosotros ¿qué recibimos a cambio? Bueno, esa sensación que ellos siempre tienen. Y resulta que pero también los hay escoceses que son muy fieles a Inglaterra, que se consideran orgullosos
de formar parte de la Gran Bretaña, del Reino Unido, y que no se quieren independizar de Inglaterra. Los hay de unos y otros, o si no ya se hubieran ido. Pero ¿cómo te parece que ellos no se fueron? Ganó el permanecer en el Reino Unido porque ellos querían estar en Europa. Con la Unión Europea, con la construcción de la Unión Europea, todas estas tensiones se alivian un poco porque la Unión Europea da una salida regional y no por estados nacionales. Entonces estos problemas gravísimos de estados nacionales de Irlanda o de Escocia en la Unión Europea tienen otras instancias de decisión que hacen que no solamente sean agarrados todos en esas islas, cada uno por ser una nación, mientras Inglaterra se impone sobre el resto. Entonces, la Unión Europea va a traer mucha, digamos, como mucha holgura, mucha tranquilidad a los grandes conflictos de Europa. Se hizo para sanar heridas, no solamente las heridas de las guerras mundiales, sino entre ellos. La intención de la Unión Europea era realmente crear un mundo muchísimo más proclive a los acuerdos que a las guerras. Eso no es lo que está pasando ahorita, pero esa fue la idea con la que se creó la Unión Europea, el Pacto del Carbón y del Acero, para cerrar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Total, los escoceses siempre han querido estar en Europa. Y por esa razón, entonces, ellos definitivamente deciden quedarse en el Reino Unido, porque se querían quedar en Europa. Pero ¿cómo te parece que el Reino Unido decide salirse de Europa, el Brexit? Y cuando el Reino Unido vota por salirse de Europa, los escoceses no se lo pueden creer. Los irlandeses no se lo pueden creer. Votaron furiosamente en contra del Brexit, porque como decimos en Colombia, vendí la lora por no cargarla. Pero los escoceses no son solamente eso. No son solamente el conflicto que han tenido con Inglaterra, ellos son su propia historia, sus propios íconos culturales. Después de toda la crisis del cierre de las minas del carbón y del acero, y todo lo que eso significó para la cultura escocesa y para su empleo y su forma de vida, los hijos de los mineros que perdieron la huelga en 1984 van a ser los de la generación que va a representar una película icónica, de la cual se hizo una parte y casi 20 años después la segunda, Trainspotting. The Trainspotting, basado en un libro que es llevado al cine por Danny Boyle, es una película que muestra la descomposición de una juventud que nace en una Escocia sin proyecto histórico. Y es una juventud en ese momento sumergida en la escena de la heroína, de las drogas, en Edimburgo, que fue durísima. Y a veces intentan dejar la heroína, uno de ellos intenta dejar la heroína a la pareja y alejarse de los amigos y de la influencia de las drogas. Y después se ponen a pensar que realmente no hay nada que valga la pena, por lo cual dejan la droga y vuelven. Y esto muestra la falta total de arraigo, de valores que ellos tienen. Dicen que ni siquiera se consiguen un imperio decente para que los conquiste.
Dicen que si la vida es solamente trabajar para ganar dinero, para tener una familia, para luego pensionarse, y que si eso es vivir, ellos prefieren no vivir. El discurso de entrada de la película es muy, muy fuerte y es de un vértigo la película, y es una película que va a ser, digamos, como un referente para una generación, y pues trata de la amistad, de la familia, de la autodestrucción. Es cruda. La primera parte es terriblemente cruda. Es mejor no estar uno comiendo cuando la ve, porque todo el mundo va a quedar atrapado en el vórtice de autodestrucción que la película lleva como premisa. Entonces, o sea, los fenómenos más duros que hoy día se vienen de estas épocas, de la heroína en Trainspotting. Hoy pues ya con las cosas con el fentanilo son a otro precio, pero lo que se alcanza a ver en Trainspotting es una barbaridad, y es también, bueno, está acompañada de un rock alternativo, de música techno. Es visualmente muy innovadora y sobre todo para su época, gráficamente muy, muy poderosa. Y es una película muy alternativa. En su momento fue una película disruptiva, de ruptura. El cine escocés en general tiene esta línea, ¿no? Hay una que se llama también Tumbas a ras de tierra, Shallow Graves, pero todas son como crisis de la destrucción de los valores que los cohesionaban como sociedad e incluso como amistad, ante una generación que nace literalmente en un no lugar. Escocia, después de la ruptura de las minas, de la cierre de las minas y el fin de las huelgas y el comienzo del neoliberalismo duro y puro, quedan en un no lugar, y ese no lugar es una generación tan proclive a la heroína como en esa época, tan descreída de todo valor histórico, tan llevada de una desesperanza, y fuera eso, pues como se habían acabado no solamente las minas, sino las siderúrgicas y todas las grandes fábricas. Por eso les decía que Full Monty empieza teniendo como escenario las grandes fábricas donde otrora se desarrolló la pujante industria escocesa y británica, y ahora todas eran lugares abandonados que en otro tiempo generaron empleo y ahora no trabaja nadie. Full Monty es el caso de una ruina de los personajes, pero es una comedia. Trainspotting no. Trainspotting es cruda, dura y brava. Y es, digamos, como una punta de lanza de una serie de películas que fueron pasando en esa época. Como casi 20 años después sale otra versión de Trainspotting, segunda parte, chévere, bonita. Esa rescata algunas de las barbaridades, o sea, nos da como un lugar, un alivio, un reencuentro, una esperanza frente a lo que nos planteaba Trainspotting, la primera parte, porque la primera parte es descorazonadora y brutal, y la segunda parte ya ha pasado la vida. Los personajes han madurado, además, bueno, hay toda clase de leyendas sobre la segunda parte. Una, que el director estaba esperando a que ellos maduraran y tuvieran la edad suficiente para filmar la segunda parte. Otra, que ellos se agarraron entre sí y solo hasta ahí pudieron resolver el problema. Ewan McGregor va a darse a conocer en la escena cinematográfica y se va a universalizar a partir de esta película. Y luego se va a volver un gran actor de Hollywood, y lo vamos a ver en una poderosísima presentación en El Gran Pez, y lo vamos a ver de ahí en adelante como un ícono del cine, pero la primera vez que lo vemos es en Trainspotting. Y también Robert Carlyle va a ser otro de los grandes personajes que de esta cinta saltan a la escena universal del cine, después de este primer cine alternativo escocés particular. Los escoceses tienen su propia narrativa de todo, y el cine vale la pena siempre. El cine escocés vale la pena verlo. Por otro lado, va a haber una referencia que va a marcar una generación entera. El retorno de una generación a la lectura. Si bien el fenómeno es inglés, porque J.K. Rowling es inglesa,
mucha de la escenografía literaria y en las películas de lo que vamos a hablar ocurre en Escocia. Estamos hablando ni más ni menos que de Harry Potter. Y Harry Potter, bueno, hay que celebrarlo porque es que resulta que una generación entera se leyó 6 novelas para seguir la saga de Harry Potter en una época en que se hablaba de que los libros iban a desaparecer y que los Kindles y los libros electrónicos iban a acabar con las bibliotecas, esos pánicos que cada novedad genera en el tiempo en que se dan los cambios, pues la lectura de Harry Potter se vuelve un boom. Y todas las librerías están a reventar en el momento en que se salía cada una de las siguientes novelas, y eso va a ser un referente muy grande en las décadas que vienen y va a ser un momento muy importante en la literatura juvenil. Pues algunos de los episodios más importantes de Harry Potter ocurren en Escocia. El viaducto de Glendyfan, el tren jacobita. El viaducto de Glendyfan, inaugurado en 1901, es uno de los escenarios más impresionantes de la saga. Y el famoso tren jacobita, que además tiene esa vieja referencia jacobite que hemos estado viendo de sus rebeliones, atraviesa todo el viaducto y es el que nos lleva de camino a la mágica escuela de Hogwarts. ¿Se acuerda que hay un momento que se mete entre el ladrillo y ya estamos en otro universo? El coche volador en donde vuelan Ron y Harry fue filmada ahí. Y hoy por hoy Escocia tiene todo un lugar turístico y una ruta de Harry Potter. Y tiene el expreso de Harry Potter. Y eso es uno de los íconos turísticos de la Escocia actual. Y el viaducto aparece en otras series también rodadas en Escocia. Escocia pues es un paisaje natural para el cine, porque ella es toda mítica y toda fantástica y toda llena de historia. Entonces hay circuitos históricos de Harry Potter en la actualidad como grandes atracciones turísticas. Otra de las grandes series que nos va a llevar, vamos a hablar después con calma de ella, pero simplemente vamos a referirnos a los escenarios, es por supuesto la que hemos estado mencionando, Outlander. Y es que Outlander tiene como punto de partida Inverness, esta capital de ese norte de Escocia. Ahí en Inverness es donde empieza la aventura de nuestro personaje Claire Bingham, que va a reencontrarse con su esposo en la luna de miel después de que la guerra los separó. Durante todos los años de la guerra ella fue enfermera y él fue soldado. Se vuelven a encontrar, están de luna de miel y allá con Frank Randall es cuando ella va a tener ese momento en que toca un monolito y entra 200 años antes en la Escocia de los clanes. En la época de todos los grandes clanes escoceses, ella toca la piedra de Craig na Dubh y este círculo de piedra celta la va a transportar como un túnel del tiempo, como un portal del tiempo 200 años antes, en la época de los grandes clanes. Este escenario tiene lugar ahí en Inverness y ahí cerca es donde está la piedra. Ese también es otro circuito turístico y esa también es toda otra ruta. Entonces ellos allá van a tener el río Ness y el castillo de Uggurt, que es donde se desempeña un papel muy importante de la serie, porque es el que va a ser el castillo de Lollyrock, el castillo de donde vive la hermana de James Fraser, que es la que los va a recibir a ellos cuando llegan allá después de las batallas. Y esto está ubicado a las orillas del lago Ness y también es un lugar súper emblemático. Entonces, ellos tienen una cantidad de referencias no solamente de su mitología, sino de la recreación de su historia a través de la ficción. O sea, una especie de ficción, mitología, historia, es también un escenario escocés, tan para eso, y es también un escenario turístico, y los que somos fanáticos de las series, pues evidentemente queremos ir a Inverness, y evidentemente queremos ir a Lollyrock, y evidentemente queremos hacer el expreso de Hogwarts, porque pues los hemos visto una y otra vez a través de las sagas de Outlander y de Harry Potter.
Las dos ciudades tremendas de Escocia, Glasgow y Edimburgo. Glasgow como una de las ciudades de mayor ambiente eléctrico, vibrante, con una cultura de vanguardia. Glasgow tiene una historia que es bien particular. En 1948, cuando todo el Reino Unido estaba viviendo toda la precarización y el horror de haber terminado la Segunda Guerra Mundial victoriosos, pero bombardeados, pobres, en un estado de desolación muy grande, porque pues lo hemos contado muchas veces, el precio que tuvo que pagar el Reino Unido por haber mantenido la resistencia contra los nazis cuando toda Europa había caído. Entonces resulta que en esa época un curador de un museo en Glasgow fue donde Salvador Dalí, y le compró una cosa que en esa época no se usaba y nadie sabía: los derechos del cuadro del Cristo de Dalí. Dalí, que experimentaba con todo, le recibió el billete y le dijo: bueno, lléveselo, los derechos, ¿ok? Ese cuadro es mío y va para Escocia. Usted ya no lo puede reclamar más, porque yo le pagué una suma por eso. Listo, hágale. Y se va con el cuadro. Esto va a ser considerado en 1948 un exabrupto, un derroche, una falta de consideración con un pueblo hambriento que apenas se recuperaba de todas las escenas del bombardeo y el inmenso sacrificio que fue para ellos la guerra. Y en esa época fue muy mal visto. Después se convertiría en la perla del Museo de Escocia, y el Museo de Escocia se haría para rememorar las diferentes religiones, y a partir del Cristo de Dalí, él apunta a una cosa, porque este tipo era un visionario, a convertir a Glasgow en una capital cultural de Escocia. Y para empezarlo, lo va a hacer con un museo, y lo va a empezar con una pieza única en Europa, que es el Cristo de Dalí, que además es un Cristo que no sufre, sino es un Cristo iluminado, un Cristo que se proyecta sobre una fuerza cósmica colosal, y que es totalmente diferente a la iconografía con la que la historia del arte nos ha hablado de Cristo. Entonces, ¿cómo no? Glasgow se convirtió en la capital cultural de Escocia, en la vanguardia. Es también un centro importante de la cultura británica, pero también es de la cultura escocesa. Está en constante cambio, es una capital gastronómica. A Glasgow se le trabajó, digamos, fue muy importante durante la época de la Revolución Industrial, pero ahora, en tiempos de las nuevas tendencias de Escocia, Glasgow se va a volver un ícono cultural para ellos de gran importancia, una ciudad que realmente vale la pena ver. Y la perla de todas, Edimburgo, ellos le dicen Embury, y uno queda muy despistado porque uno cree que llegó a Edimburgo y ellos están hablando de Embury, como cuando uno llega a Johannesburgo en Sudáfrica y todo el mundo está hablando de Joburg, y usted no sabe dónde está. Es que ellos llaman a la ciudad distinto de como la ciudad se llama en los libros. Embury, dicen ellos, y lo dicen rapidito. Entonces, Embury, here in Embury. Y usted dice: ¿dónde es que estoy? Here in Embury. Entonces, con su particular acento, esta es una ciudad gótica, fantasmal, medieval, con todas las historias vivas, con los tours de terror más fantásticos, porque allá fue la cacería de brujas más dura, fue en Escocia. Y fue por unas razones absolutamente terribles, porque se habla de que 2 mujeres fueron acusadas de haber generado una tormenta que impidió que el rey Jacobo regresara a Escocia. Y eso desata la cacería de brujas, que fue brutal en Escocia, y hay toda un museo de la cacería de brujas que muestra el nivel de maltrato y la guerra contra las mujeres que eso fue. Se les ponían máscaras de hierro si se creía que estaban mintiendo. Si una mujer era ahogada en un lago y por alguna razón no se hundía, la sacaban, la quemaban y quemaban al marido, motivo por el cual se les ponían pesas de plomo en las faldas para que se hundieran de una vez y por lo menos se pudiera salvar el esposo y la familia continuara, porque se consideraba que la mujer era propiedad del hombre, y si ella era bruja era porque de alguna manera él se lo había permitido. Es escabroso lo que uno ve. Y en esa época yo tuve la extraña sensación de que entre nuestra barbarie y la de ellos medían 200 años y los museos.
O sea que las cosas más terribles que un pueblo vive más adelante van a ser museos y van a ser relatos y en su momento fueron imposibles de vivir, pero después lo serán. Ellos se muestran en todo, con sus luces y sus sombras. Y la historia de la cacería de brujas es bárbara en Escocia, lo mismo que la peste. La peste llegó un siglo después a Escocia, cuando ya parecía que había amainado en Europa y acabó con todo, 2/3 partes de la población. Hay un sitio en Edimburgo donde funcionan las alcaldías locales, digamos la parte de gobierno. Es muy cara la tierra en Edimburgo. Y ahí cuentan que en esa época, como no se sabía cómo era la peste, cuando me contaron esta historia, la peste era algo tan lejano como solía sernos antes de la pandemia. Después recordamos en tiempos de la pandemia la historia. Resulta que como no había ninguna idea de cuál era el agente transmisor y no se sabía ni siquiera en qué consistía la peste, entonces hacían lo siguiente. Estábamos 4 personas reunidas en alguna parte, y si uno de ellos tenía los cachetes colorados, se empezaba a sospechar que esa persona estuviera contagiada de la peste. A esa persona y a las que lo acompañaran los sepultaban vivos entre las paredes y los dejaban a que se murieran enterrados vivos y luego los sacaban para meter otros y luego para meter otros. Cuentan que una familia vivió gratis en esa zona durante mucho tiempo, que la niña veía fantasmas todos los días y a toda hora, y que cuando esa familia murió y los últimos miembros de esa familia murieron, nadie nunca volvió a habitar esos lugares. Hoy por hoy son oficinas públicas de la alcaldía de Edimburgo, pero dicen que la gente tiene que salir a las 5 de la tarde, pitada de ahí, porque ahí arrancan a asustar después de las 5. Es fantasmagórica. Es gótica y además el gran castillo que está, que los precede también es una cosa impresionante. Entonces, entre los castillos, entre las leyendas y entre la historia, Edimburgo pues es una ciudad impresionante. Uno ve el castillo de Holyrood House, el palacio de Holyrood, que es muy grande, y tiene unos lugares históricos impresionantes. Tiene la Royal Mile, la calle central, que es bellísima. Esos pasadizos que se ven, esa ciudad subterránea, que es donde le cuento que cuentan muchas historias de la cacería de brujas, porque esto tiene una ciudad por debajo de la tierra. Y tiene monumentos, tiene, digamos, estas historias de la peste, y tiene estas historias de la cacería de brujas, digamos, lo más gótico y lo más, digamos, como asustador que puede haber es un tour de terror por las noches en Edimburgo. Eso es una cosa muy miedosa, porque la ciudad misma lo es. Entonces, la ciudad tiene todas las huellas de toda la historia que les he contado, y tiene un encanto especial. Y bueno, pues el ambiente, ¿no? O sea, los bares, los pubs, la música, la movida, la jugada y el espíritu escocés, que es particularmente atractivo porque los escoceses son irónicos, tienen un sentido del humor muy fuerte, son tan orgullosos como son de ser escoceses, son a la vez muy escépticos de su mismo orgullo de ser escoceses. Entonces también son muy satíricos que respecto a ellos mismos, ¿no? Entonces dicen que eso tiene casinos, pero que los escoceses nunca entran a los casinos, que porque los escoceses son tacaños y nunca apostarían dinero en un casino. También cuentan que los equipos ingleses siempre les ganan, entonces que como siempre les ganan los ingleses, pues ellos lo único que le pueden hacer es subirle el valor al tour, porque ¿qué más hacen? Entonces, alrededor de Edimburgo hay una serie de sitios que se visitan que son muy bonitos y muy importantes. Uno de ellos es el famoso castillo de Stirling, que fue donde efectivamente Braveheart ganó la batalla que permitió un tiempo más de existencia de la nación escocesa, que es todos los alrededores de Edimburgo también son lugares bien impactantes y poderosos, quedan cerca y son muy, muy discientes de su historia. Entonces, no solamente Edimburgo, sino los alrededores de Edimburgo. Y es una ciudad con una de las ciudades más bellas de Europa, con un clima, pues ellos dicen que son adoradores del sol porque nunca lo ven.
Entonces cuando aparece les parece la sensación y uno ve gente tocando gaitas. Hay un hombre que toca la gaita, siempre toca la gaita en una región cualquiera, en la mitad, en todas partes están tocando gaitas. Y había un personaje que siempre estaba tocando la gaita y que aún en el más crudo invierno escocés, que es aterrador, seguía bajo la nieve tocando la gaita. Hay un misticismo en la resiedumbre y en la resiliencia de este pueblo que los hace de alguna manera con un altísimo sentido de la dignidad, porque hay que ver que lo son, con un sentido del humor muy grande, con una exquisita ironía y con un acervo histórico encantador. Son indómitos, son llevados de su parecer. Igualmente los irlandeses, por las razones que hemos visto, pero hay diferencias entre la manera como unos y otros manifiestan las heridas de su historia y en todo caso es una cultura profundamente atractiva. Entonces nosotros más adelante les vamos a contar de Outlander ya en detalle sobre la serie misma, pero aquí dejamos nuestra narrativa de Escocia, donde uno se puede quedar mucho tiempo más, y después nos vamos para el país de Gales y para Inglaterra, a donde vamos a continuar en la isla de la Gran Bretaña. Entonces, desde el final de los clanes escoceses, desde la caída de Escocia como nación, desde la gran diáspora escocesa por la tierra, desde la asimilación de los que se quedaron a la Gran Bretaña, desde las historias recientes, desde su tremenda cultura, desde su cine, desde sus relatos, desde los relatos de Outlander y los relatos de Harry Potter en sus escenarios filmados allá, desde el carácter particular de la cultura escocesa, su ironía y su sentido de la memoria y de sus proyectos y de sus historias en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.